¿Qué tal? Buenas tardes, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a este espacio denominado y llamado Contextualizando, donde analizaremos lo discutido en la columna El contexto del saber que se publica en el periódico Lo de Hoy Morelos y sus distintas plataformas digitales. Les doy la más cordial bienvenida en este día miércoles 28 de julio del 2021 para llevar a cabo esta revisión de contenidos importantes que tienen que ver con tres temas en particular que nos ocupó la columna este lunes pasado y que son los siguientes. Primero, el tema de la curva de aprendizaje entre niñas, niños y jóvenes en este ciclo escolar terminante. Y por otro lado, a la par, la curva de contagios por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 o mejor conocido como COVID-19 y sus diversas variantes que se han ya dispersado por todo el mundo, entre ellos México, quien no es la excepción, y esta variante que en particular ha generado mucha preocupación entre la población en general, que es la variable Delta. Por otro lado, analizaremos la exegesis pandémica, es decir, la interpretación que le hacen al presidente de la República sobre este mundo en el que versa la problemática de la pandemia que atravesamos a nivel mundial, que ciertamente pues cobra relevancia porque es una agenda interméstica, es un asunto local a todas luces y como tal pues cobra relevancia el asesoramiento que recibe el presidente y la forma en cómo esta interpretación puede llegar a generar ciertos consensos o disensos entre la sociedad en general. Por otro lado, también analizaremos el caso del Reino Unido y cómo la comunidad inglesa, a través de una mecánica importante, pues reanudó las clases presenciales por allá de marzo y cómo ha hecho para bajar considerablemente su volumen de contagios y en todo caso, pues generar proclividad a que niñas, niños y jóvenes asistan a los centros escolares in situ, es decir, de forma presencial en el aula de la escuela de su comunidad. Bien, pues les agradezco mucho a quienes ya se van conectando a este espacio informativo. Agradecería mucho a aquellos que puedan y estén viendo esta transmisión, que le puedan dar like, ya que se menciona que estos ayudan a que los algoritmos de Facebook puedan mejorar el alcance de la publicación. Si está bajo sus manos y consideración, pues compartir esta transmisión en vivo y por supuesto quienes decidan hacer una participación en vivo con algún comentario, pues aquí lo estaremos leyendo y dándole salida para plantear este ejercicio bidireccional que cobra relevancia e importancia porque ciertamente pues este medio está creado ex profeso para escuchar la opinión de quienes leen y escuchan el comentario que hace el concurrente en este espacio, su servidor Tauny Nava García. Bien, he de mencionar antes de entrar en materia del tema que nos ocupa este día, que agradezco enormemente que hoy por la mañana mi compañera y amiga y excelente periodista Dulce Maya me haya hecho el honor de invitarme a participar una vez más a su espacio televisivo en el noticiero de la primera emisión de Lo de Hoy Morelos, donde estuve platicando al respecto del ISR, el impuesto sobre la renta aplicado de forma indebida e irregular a los homologados,
y también cómo este tema tiene que trabajarse en la 55ª legislatura, que pues ya rendirá la protesta de ley el próximo 1 de septiembre de el año que corre. Pues le agradezco enormemente a Dulce Maya que me haya invitado a colaborar en tan importante espacio estatal. Y bueno, siempre será importante poder ser partícipe de la opinión de una excelente periodista. Bien, por supuesto, he de agradecer siempre a los directivos de Lodeoy Morelos que me abran la puerta para poder expresar mi opinión al respecto de lo que yo percibo como una realidad inherente en este contexto del siglo XXI para el magisterio. Y por supuesto, le agradezco a ustedes quienes se conectan ya en este momento, siendo las 7:08 de la tarde-noche, pues para que demos arranque a este espacio informativo. Muchas gracias por estar aquí presentes. Bien, vamos a dar inicio y si va habiendo comentarios, pues los vamos por acá publicando para que vayamos generando este diálogo bidireccional. Bien, en esta columna como tal se analizaron varios temas y entre ellos decía yo que hablamos de la curva de aprendizaje y de contagios, la exegesis pandémica y el caso del Reino Unido. Pero además me gustaría hilarlos con algunas notas periodísticas que han salido recientemente. Una de ellas tiene que ver con que bebés y adolescentes se contagian de COVID-19 en Morelos, una nota del Excelsior a nivel nacional. Por otro lado, un artículo de Animal Político que hace referencia a que el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, dice que no comprará vacunas hasta saber si los niños y las niñas las requieren, hasta que se compruebe científicamente que las requieren. Por otro lado, el hecho de que se inste o se exhorte a la FDA, la Administración de Alimentos y Medicamentos en Estados Unidos, para que las empresas Pfizer, BioNTech y Moderna pues aceleren el proceso de sus pruebas clínicas de fase 3 en Estados Unidos para niños de 5 a 11 años. Ojo, de 5 a 11 años, situación que pues nos deja a nosotros en un desequilibrio importante porque en Estados Unidos Pfizer ya tiene autorizado el uso de emergencia para la vacuna contra el COVID en niñas, niños y jóvenes de entre los 12 a 17 años. De hecho, ya hay muchas personas en este rango de edad que ya se han vacunado. Hay inclusive mexicanos con recursos económicos que han llevado a sus hijos a vacunarse allá. Y en el caso de México, existe ya esta autorización de la vacuna Pfizer para aplicar el biológico a niños de 12 a 17 años, ya que COFEPRIS autorizó dicha regulación. Sin embargo, no se han adquirido vacunas para este rango de edad y mientras nosotros estamos en la disyuntiva de saber si se adquieren o no en función de la comprobación científica de ver si se necesitan o si se requieren dichos biológicos para su aplicación en este rango de edad que directamente apunta a niñas, niños y jóvenes de 12 a 17 años, pues la realidad es que en otros países ya están inclusive avanzando más y están ya haciendo pruebas clínicas de fase 3 entre niños de 5 a 11 años, como es el caso de Estados Unidos y de la farmacéutica Pfizer BioNTech. Entonces, pues esos son los temas que vamos a tratar y si les parece, pues vamos dando inicio a esta columna. Les agradezco a los que ya se van conectando y también he de decir que agradezco enormemente a los que me han contactado vía Messenger. Recuerdo de momento a la maestra Martina Luján, a la compañera Lorena Gómez Olvera, quienes amablemente me han expresado sus comentarios sobre los contenidos de la columna aquí presentada y les agradezco enormemente la retroalimentación que me hacen. Sin duda son palabras importantes que por supuesto aceptaré
y concederé, en su caso, para efectos de que este espacio pueda ser mejor cada semana. Bien, si les parece, pues vamos dando inicio a este texto y repito, si hay algún comentario que quieran hacer, pues por supuesto aquí lo vamos registrando. Bien, he de decir que en días pasados se dijo en el atril presidencial que en nuestro país, eh, en agosto próximo, con lluvia, con truenos o con relámpagos, maestras y maestros de todos los niveles educativos del sistema educativo nacional de escuelas públicas y privadas se aprestarán para recibir en los espacios áulicos de forma presencial a niñas, niños y jóvenes de acuerdo a lo mandatado con precisión de relojero, ha de decirse, por el presidente de México, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Si bien es cierto que es necesario atender con extrema urgencia el inevitable rezago en materia educativa al que han sido expuestos niñas, niños y jóvenes, producto de las dificultades y vicisitudes que representa el cambio de paradigma en este nuevo proceso de enseñanza-aprendizaje, que pasó de centrarse propiamente de las cuatro paredes, eh, con apoyo de un pizarrón y con apoyo de un plumón, a cambiarlo por una computadora y ambientes digitales para la impartición de sus clases. La realidad es que dicha situación tuvo un impacto al principio negativo en el ejercicio docente por los ajustes propios y las adaptaciones que maestras y maestros tuvieron que realizar en su práctica docente y que con el tiempo y la experiencia lograron que la curva de aprendizaje mejorara enormidades al tiempo que la curva de contagios por el nuevo coronavirus, SARS-CoV-2, mejor conocido como COVID-19, incrementaba en forma desmedida e incontrolable. En este sentido, he de decir que el ejercicio de la siempre loable labor docente, 17 años. De hecho, ya en muchas. Perdón, aquí estaba colándose la transmisión. En este ejercicio siempre loable de la práctica docente, fue imposible incluir a los marginados digitales, quienes por carencias económicas, pérdidas familiares o tener el pecado de vivir en zonas marginadas y de extrema pobreza, no pudieron tener acceso a ningún tipo de contenido educativo y por ende tuvieron que sumar al escalamiento de las estadísticas de deserción histórica en la escuela moderna del país. Al respecto, he de mencionar que hay un estudio reciente titulado Estimaciones mínimas mundiales de niños afectados por la orfandad asociada al COVID-19 y la muerte de los cuidadores, publicado el martes pasado, el martes de la semana pasada, por la prestigiada revista médica británica The Lancet, el cual plantea que de marzo del 2020 a abril del 2021, en México, se estima que niñas, niños y jóvenes menores de 18 años sufrieron la muerte de sus cuidadores principales, incluido al menos uno de los padres o abuelos con custodia. La pandemia de COVID-19 ha dejado en México a 131,325 niñas, niños y jóvenes en una clara situación de orfandad, definida por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, como la muerte de uno o ambos padres. Esta cifra, una cifra muy dolorosa, ha de decirse que coloca a nuestro país con el mayor número de menores que han quedado huérfanos a consecuencia de la muerte de su padre o madre, derivado de esta pandemia del COVID-19 a nivel mundial. No obstante, estas lapidarias cifras, la presidencia de la República no se ha pronunciado a este respecto para implementar
un fideicomiso o un programa asistencialista derivado de una política pública que permita garantizar que estas niñas, niños y jóvenes tendrán acceso a una educación que tiene preceptos constitucionales muy claros y de gran calado, como lo son, pues uno, que la educación sea, además de obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. En este sentido, he de decir yo que me salta a la vista una pregunta por demás importante. ¿Quién asesora al presidente de México? ¿Quién le brinda la asesoría sobre lo que está sucediendo y transcurriendo en esta época en nuestro país? Me parece que esa es una pregunta que todas las maestras y maestros se formulan diariamente, en virtud de que, con base en las gráficas oficiales publicadas por la misma Secretaría de Salud y de instancias internacionales que dan seguimiento a la pandemia a nivel mundial, como lo es el caso de la Universidad Johns Hopkins, en Estados Unidos, México se encuentra a tan solo un paso de alcanzar en la actualidad, con la tercera ola que corre y ante la aparición de cepas mucho más contagiosas y de rápida propagación como la variante Delta, el pico más alto que tuvimos en la segunda ola, donde inevitablemente se vivieron situaciones de terror y de mucha angustia en diciembre del 2020 y enero del 2021 pasados. Si uno analizara las gráficas que existen en la actualidad, pues esta tercera ola está a punto ya de superar lo que fue la segunda ola, que pensábamos que era mucho, mucho, muy fuerte y que nuestro país no iba a soportar. Y la realidad es que esta tercera ola viene atacando con mucha más fuerza y con mucha mayor intensidad. Eh, Seguramente la exegesis pandémica, la interpretación sobre la pandemia que los asesores embarados del presidencialismo tienen, dista mucho de una realidad pragmática, ya que la pandemia por COVID-19 no tiene como tal una definición polisémica, es decir, no es a juicio ni a interpretación, se mide con base en los números y estadísticas letales, porque están en juego las vidas de millones de mexicanas y de mexicanos. He de decir que el Reino Unido comenzó su desescalada progresiva por la inminente baja de contagios el 8 de marzo del 2021. Y con ello, los colegios abrieron nuevamente y para asegurar la salud de las personas que asistieron a las escuelas, se aplicaron pruebas masivas en donde las y los estudiantes fueron examinados al menos 2 veces durante las 2 primeras semanas en que asistieron a clases, para posteriormente proporcionarles 2 pruebas adicionales que ellos mismos, en compañía de sus padres, debían aplicarse en casa. Dichas pruebas fueron aplicadas con la aprobación paterna y de manera voluntaria. Y aquí hago una pregunta. ¿Este escenario, este modelo, sería posible aplicarlo en México con el gobierno de la Cuarta Transformación? Interesante, lo dejo para su reflexión. Conclusivo el que redacta y el que lee esta nota. Indudablemente, todos deseamos el regreso a clases presenciales. Me parece que no hay maestra o maestro en el país que no desee trabajar de forma directa con las y los estudiantes. Me parece que es un anhelo que tenemos todos los que nos dedicamos a la educación, estar en nuestro respectivo centro de trabajo haciendo lo que nos gusta y lo que nos encanta hacer, que es la labor de la enseñanza. Siempre he dicho, loable labor que engrandece la riqueza cultural y académica de los pueblos y las naciones. No obstante,
ha de señalarse que este filoneísmo educativo no puede suponer convertirse en vericida ante la fotografía pandémica que vivimos en la actualidad. Este socavón educativo en el que nos encontramos podría ser un excelente yacimiento que nos permita encontrar nuevas formas de llevar a cabo el proceso de enseñanza, aprendizaje a distancia. Entre tanto, la pandemia amaina. No hacerlo seguramente contraerá la inevitable pérdida de más vidas e historias carentes de bienestar. Es muy importante tomar las mejores decisiones para no tener que lamentarnos posteriormente de las mismas. En este sentido, se plantea una pregunta final. ¿Bienestar o carencia para niñas, niños y jóvenes y maestras y maestros en la nueva escuela mexicana? Como siempre se afirma, el que hace el candado hace la llave. Bien, ese es el contenido que el día lunes pasado se publicó en el medio impreso lo de hoy Morelos, y en este sentido, dicho, dicho ejercicio, pues salió publicado, salió comentado, y en todo caso, pues ha generado usualmente el debate sobre si existe la conveniencia de regresar a las aulas en agosto próximo. En este sentido, y buscando hilar el tema que se ha tocado, que tiene que ver con la curva de aprendizaje y contagios, la exegesis pandémica y el tema del caso del Reino Unido y la forma en cómo ellos regresaron a las aulas, me gustaría hilar el tema con 4 notas periodísticas que acompañan este ejercicio informativo que realiza el que hace uso de la voz sobre el tema de la pandemia y del regreso a clases presenciales. Primero, hay una nota que sale en Excelsior a nivel nacional que dice: bebés y adolescentes se contagian de COVID-19 en Morelos. Y dice que de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, los casos de contagios son recién nacidos de 1, 9, 12 y 13 meses, así como una niña de 7 años y 2 adolescentes de 12 y 15 años. Continúa la información citando que es en Puente de Ixtla, Morelos, en la zona sur del estado, donde 4 bebés, una niña y 2 adolescentes fueron detectados con COVID-19 y podrían darse más casos, precisó la dirección de la clínica familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social en la localidad. Dicha información añade: los casos de contagios son de recién nacidos, uno de 1, otro de 9, 12 y 13 meses, así como una niña de 7 años y 2 adolescentes de 12 y 15 años, y precisó que todos los casos fueron registrados entre junio y lo que transcurre de julio. Los bebés fueron atendidos en áreas especiales del IMSS, mientras que los menores de 7, 12 y 15 años se encuentran aislados en sus viviendas. Ante este panorama, el instituto llamó a la población a fortalecer los protocolos sanitarios porque, a pesar de aplicarse la vacuna, es importante continuar con las medidas de sana distancia y el uso de cubrebocas sin importar la edad. Esta situación la comento por el tema que se ha vertido en esta videocolumna, que hace referencia a la necesidad imperante de que se tomen decisiones al respecto de la vacunación en niñas, niños y jóvenes menores de 18 años, y por otro lado, en la evaluación de valorar si es que es conveniente el regreso a clases presenciales o no, de acuerdo a un estudio que se realice, y lo he expresado en diversos medios de comunicación y en este mismo espacio informativo, de acuerdo a una consulta que inclusive atienda a
a una consulta de gran calado, donde se incorpore a las madres y padres de familia, así como a maestras y maestros para tomar las mejores decisiones en función de lo que ellos desean como educación para sus hijas e hijos. Por otro lado, hay un artículo de Animal Político que salió publicado el día de ayer, 27 de julio del 2021, donde precisa como título del texto que AMLO, así lo cita, dice que no comprará vacunas COVID para niños hasta que se analice si las requieren. Y dice en la parte del texto que durante su conferencia matutina el mandatario aseguró que las farmacéuticas solo quieren hacer negocio y estar vendiendo siempre vacunas para todos. Y puntualizó, tenemos que priorizar, tenemos que saber si se requieren o no se requieren, no estar sometidos, subordinados a que las farmacéuticas sean las que nos digan que falta una tercera dosis, falta una cuarta dosis, falta que se vacunen los niños, agregó. El tema da para mucho más, pero eso es lo que encabeza dicha nota periodística y repito, se hace conexo con la información que aquí se está manifestando. Por otro lado, y voy aquí colocando los mensajitos que nos van llegando, Cintia Nava, saludos Cintia, muy buenas tardes. Dice, bueno, pero en el Reino Unido hay un orden político y por tanto del sistema de salud. Aquí no existe ni siquiera una verdadera democracia, ya que el presidente tiene el control de su país. Bueno, en todo caso, eso sería una autocracia, pero bueno, la voluntad emanada de las urnas en el pueblo, pues así determinó que ascendiera la izquierda en México al poder de la mano del actual presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias por tu opinión, Cintia. Gracias, qué amable por estar aquí presente. Bien, por otro lado, hay una columna del New York Times que habla sobre que la FDA, la Administración de Medicamentos y Alimentos, una agencia del gobierno de los Estados Unidos, ha instado, ha exhortado, ha urgido a las empresas Pfizer, BioNTech y a Moderna a que aceleren sus pruebas clínicas de fase 3 entre la población que corresponde a niños de 5 a 11 años. En dicha columna publicada pues hace no mucho, el 26 de julio del 2021, hace un par de días, está este exhorto de la FDA, decía yo hace unos instantes, la Administración de Medicamentos, la Agencia de Administración de Medicamentos y Alimentos, una agencia del gobierno de Estados Unidos, que tendría a su similar en México con lo que es la COFEPRIS, insta, exhorta y urge a las farmacéuticas a que aceleren sus ensayos de fase 3, sus ensayos clínicos de fase 3 en la población que corresponde a niñas y niños de 5 a 11 años. ¿Por qué se imaginan que existe esta proclividad del gobierno a hacer patente la urgencia de que exista una vacuna para este segmento de la población? Pues porque definitivamente, sin importar si son niños o si son adultos, existe un riesgo latente de que esta pandemia se desborde una vez más y se tienen que registrar con vacuna a todos los segmentos de la población, a todos los rangos de edad, sin importar, obviamente, que sean niños o que sean adultos mayores o que sean jóvenes adultos. Todos deben estar vacunados para que se pueda llegar a esta llamada inmunidad de rebaño,
pero sobre todo se tiene que abarcar a toda la población porque el contacto directo de niñas, niños y jóvenes en los espacios áulicos, pues acrecenta la posibilidad de que esta pandemia difícilmente amaine y en todo caso se expanda potencialmente y exponencialmente. Entonces, existe ya esta invitación, este exhorto, eh, esta incidencia que sucede en Estados Unidos para urgir a las empresas que van más avanzadas en este tema a que, repito, se hagan pruebas de fase 3 en niñas, niños de 5 a 11 años. Me parece en todo caso que es un asunto que tiene que estar en la agenda de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal de México, porque me parece que es toral, es un tema importante e imprescindible a analizar en la vida escolar, en la vida del sistema educativo nacional que acontece a nuestro país propiamente. Bien, por otro lado, hay un reconocido doctor de redes sociales, usualmente con un pensamiento muy crítico, con un pensamiento de avanzada, que es el doctor Macías, muy crítico en este contexto pandémico, que hace un comentario interesante y acompaña este comentario con un adjunto de una nota una vez más del New York Times y dicha nota dice COVID is now a crisis for the unvaccinated. Eh, el COVID es ahora una crisis para los no vacunados. Y él plantea dentro de su tweet, un tweet que pueden ustedes ubicar porque se realizó el día de hoy, por ahí de la 1:51 de la tarde, dice la pandemia COVID ya es diferente en vacunados versus los no vacunados. En los primeros, de la mano de la variable delta, está causando catarros. En los segundos, es decir, los no vacunados, enfermedad seria, hospitalización o, en aquellos casos de alto riesgo, la muerte. Me parece este mensaje un mensaje que le aporta mucho a la conclusión de esta videocolumna porque existe en todo caso la posibilidad seria de hacer un llamado importante a la población a que asista a vacunarse, en virtud de que esa es la única forma en la que podemos contribuir todos desde distintas aristas, desde distintos lugares geográficos y uniendo a la convergencia de este país a salir de la ruta de contagios masivos en la que nos encontramos. Hace no mucho, en 2 puntos del estado de Morelos, ubicados por acá en la zona sur de la entidad, específicamente en Miacatlán y en Sosocotla, y ya actualmente en Jojutla también, se tuvo que abrir la vacunación a un rango de edad distinto cuando originalmente estaba presupuestado vacunar a las personas que ostentaban una edad perteneciente al rango de los 30 a 39 años. Se traía un número de biológicos específicos para realizar la inoculación a las personas de dicho rango de edad. ¿Qué sucedió? Que estas personas pues no asistieron a vacunarse, no asistieron a los centros y puntos de vacunación exprofeso para recibir la respectiva inoculación con el biológico que haya mandado la Secretaría de Salud a través de la Secretaría de Marina y en todo caso, ante la fallida convocatoria y poca afluencia y voluntad de las personas, las autoridades encargadas de los respectivos puestos de vacunación tuvieron que mandar sendos avisos a la comunidad para que
asistieran personas de los 18 a los 29 años, abriendo el rango del que originalmente se tenía programado. Esto en realidad he de decir que es preocupante a todas luces, porque justamente ese segmento de los 30 a los 39 años seguramente es el segmento de la población que tiene actualmente a niñas, niños y jóvenes precisamente en los espacios escolares, precisamente en las escuelas. Y el hecho de que ellos no asistan a vacunarse a estos propiamente puntos de inoculación, pues hace proclive que en su momento sus hijas y sus hijos puedan tener la posibilidad latente de adquirir el virus, producto de que no tuvieron en casa la posibilidad de tener la salvaguarda y la protección de estar inoculados ante el COVID-19. Entonces, ¿por qué cobra relevancia y trascendencia esto que comento en la actualidad? Porque al final todo está conexo, todo tiene algo que hila, algo que une y adhiere las diferentes historias que en el transcurso de estos poco más de 36 minutos se ha platicado y documentado. La invitación y el exhorto es para que todas y todos nos vacunemos, sin importar el biológico que se nos administre. No hay una protección mala, lo que hay es protección. Y me parece que en todo caso hay que hacer uso de ella para contribuir a que la pandemia amaine, a que la pandemia baje y por ende podamos realizar una vida lo más cercano a una nueva realidad, porque la normalidad como la conocíamos ya no existirá, al menos en el corto y mediano plazo. Bien, pues esos son los temas que había que comentar este día. Les agradezco enormemente su participación en este espacio. Eh, pues poquito más de 37 minutos y varias personas ya conectadas. Les agradezco mucho a las personas que están aquí presentes el hecho de seguir este espacio informativo. Les recuerdo una vez más, si estuviese dentro de sus posibilidades, pues darle like a esta transmisión nos favorecería mucho para tener un mayor alcance, ya que los algoritmos de Facebook marcan que entre más likes, pues más gente puede observar esta transmisión. Si está en sus posibilidades compartirla también, si es que consideran que es valioso el ejercicio informativo, se los agradecería enormemente. Y si van dándole me gusta a la página denominada Maestro Tauninaba, pues también se los agradecería para que hagamos más grande esta comunidad y este diálogo bidireccional pues siga existiendo en lo sucesivo para informar lo que acontece en nuestro estado y en nuestro país. Por aquí tenemos un mensaje más de Josmin Castillo. Saludos cordiales, hermano. Mi hermano, un triple abrazo fraterno allá donde te encuentres, querido hermano. Muchísimas gracias por estar aquí presente. Y bueno, pues es así como damos fin a esta transmisión que por algunos inconvenientes personales no pudo llevarse a cabo el lunes pasado. Sin embargo, está cumplida la tarea de haber dado las precisiones de lo que aconteció propiamente en lo publicado en la columna El Contexto del Saber, que sale en el periódico Lo de Hoy Morelos y sus distintas plataformas digitales. Los invito a leer dicha columna el próximo lunes para que me puedan acompañar y juntos discutamos la información de lo que acontece en la actualidad. Muchísimas gracias por su atención. Deseo que pasen una excelente tarde y, si el creador nos lo permite,
Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.